Saludo de nuevo desde ese Palacio Pabellón Gondomar Corazao de Oporto en Portugal. Segundo compromiso de ese segundo grupo. A ver, con este regusto que nos ha dado la victoria de España por 6-2 ante Ucrania. Y ahora, pues los dos rivales que quedan restantes de este grupo, como son Serbia y Rusia. Julio García Mera, muy buenas otra vez. Hola, buenas. Bueno, hoy este partido nos va a servir, ya digo, para conocer cómo está, sobre todo Rusia, que es sin duda el gran rival de España en este grupo. Pero bueno, para conocer también un poco la situación de Serbia, que a priori parece que parte como la selección cenicienta de grupo, ¿no? Sí, en principio, habiendo visto ya el nivel que hay, yo creo que en principio Serbia, pues se supone que, como tú bien dices, es la cenicienta, la teórica más débil. Pero bueno, ya hemos visto cómo se nos ha atragantado a nosotros en el anterior partido, ¿no? Y bueno, a ver el Rusia, que ya veníamos diciendo que está haciendo un poco renovación, ha metido a varios brasileños nacionalizados, a Pelé, que no se asusten los espectadores. No tiene nada que ver con el Pelé histórico. No, pero es buen jugador. Y luego sobre todo Cirilo, que este sí que es un jugador que marca diferencia, un jugador que juega arriba de pívot, muy duro, muy rápido y muy inteligente. Vamos a ver qué tal está el nivel de Rusia. Ya vimos en el partido que retransmitimos en Vigo, fue, ¿no? En Vigo. Pues que éramos superiores a los rusos, pero yo creo que ese no era el nivel real de Rusia. Yo creo que habrán mejorado y vamos a ver qué tal están. Bueno, la selección rusa, para que sepan, es junto con Italia y junto con España las únicas que no han faltado de ninguna cita en un europeo. Fue subcampeona en el primero celebrado en el 96, luego fue campeona en el 99 al ganar precisamente a España en los penaltis, mientras que estamos viendo al trío de colegiados para este compromiso, que va a estar dirigido por el checo Karel Henic, el portugués Antonio José Fernández Cardoso y como tercer colegiado Oleg Ivanov, el ucraniano. Decía que fue campeona en el 99 en un enfrentamiento, bueno, ha sido ya un histórico con España. Ganaba 4-2 en los penaltis, después de acabar el partido 3-3, luego volvía a quedar tercera en el 2001 al perder precisamente en la semifinal ante España por 2-1 y luego ganando a Italia en el tercer y cuarto puesto por 4-2 en la prórroga. En el 2003 fue sorprendentemente donde menor nivel dio la selección rusa, cayendo en la fase final de grupos. Quedó tercera de grupo después de Italia y la República Checa. Y en Ostrava pues se volvía a encontrar de nuevo con España. De nuevo revancha, sí. 2-1. Yo te digo, Rusia fue un súper equipo hace unos años y en esta época de transición, como tú bien dices, bajó un poco el nivel, o un poco bastante, y ahora está volviendo por su fuero. Yo creo que con la incorporación sobre todo de Cirilo, pues le ha dado pues otro aspecto a esta selección y bueno, como parecido al equipo ucraniano, ¿no? Los jugadores rusos son jugadores rápidos, muy hábiles, muy técnicos, juegan mucho con la pared y juegan mucho eso al primer toque. No es una selección complicada. Y a ver qué tal los serbios, que hace tiempo que no les veo realmente y bueno, a ver qué nivel dan. Oleg Ivanov, que es el actual seleccionador, se hizo cargo de la selección rusa en el año 2003. Una selección rusa, para acabar de dar datos, que se encontró con la lesión hace semanas de Pereversev y que al final ha traído a un jugador muy joven del CSKA de Moscú, el seleccionador ruso, Azizov, cuando todo parecía que iba a llamar a Konstantin Agapov, pero al final ha optado por este joven chaval. Esto en cuanto a la selección rusa, que mirando todavía tiene, Julio, muchos protagonistas de esa última final de Ostrava, ¿eh? Sí, bueno, ahí ya contó con los jugadores, no estaban los brasileños nacionalizados y realmente no lo pusieron muy difícil. Ganamos 2-1, recuerdo eso, a falta de varios segundos. Ojo con esta jugada. Disparo lejano, el balón al final en el golpeo de Pelé, que se le fue pegado a la portería del guardameta serbio. De nuevo la acción repetida. Como ahí se marchó lejos de la portería de Brakovic. Balón que Pelé. Se le había dejado Cirilo. La conexión Cirilo-Pelé, ¿no? Muy utilizada por el seleccionador ruso. Y realmente se conocen mucho. Cirilo normalmente es pasador y el que se las pone es Cirilo, y bueno, luego va a pegarla normalmente Pelé. O sea, esta es la jugada típica que vamos a ver durante este partido. Serbia, que es la segunda participación que tiene en un europeo, no estuvo en Chequia, tampoco estuvo en Rusia, en Italia. Ahora golazo. El primer gol de Cirilo, se adelanta Rusia
El gol de Cirilo. ¡Qué jugada de Rusia! Qué poquito tiempo le ha faltado a la selección rusa para adelantarse. De nuevo la acción repetida. Qué movimiento más bonito, como hay espera, como aguanta, como se marcha. Bueno, como desenfunda, como suele decirse, ¿no? Lo ha hecho muy bien Cirilo, pero una cascada de errores, ¿no? En la selección serbia. Por un lado, le dejan recibir a Cirilo, le dejan salir hacia su lado bueno y no tienen ninguna ayuda en el centro de la pista. Con lo cual el portero, bueno, está vendido ahí. Ahora era Pelé que intentaba de marcharse, le había cortado, sin embargo, Sosó. El balón de nuevo para Rusia, balón para Cirilo de nuevo. Le estaba protegiendo además Pelé para poder buscar el disparo. Intentaba apoyarse de primeras Kovsar, pero no llegó Foukin. Pues mal empieza Serbia, porque además los rusos cuando se ponen por delante son muy pesados, corren mucho, no paran y además manejan muy bien los tiempos, con lo cual... De los serbios sí recuerda a un par de jugadores, el número 5, el capitán, a que le ha hecho el 8 Cirilo, el número 5 Bojan Pavicevic, que realmente es un armario, pero como hemos visto, pues no... Le cuesta un poco el desplazamiento, ¿no? De nuevo Cirilo, Pavicevic, el disparo de Cirilo con muchísima intención. De nuevo se estaba quejando de que podía haber falta. Este es bueno, Cirilo. Qué velocidad. En Vigo, cuando le vimos en Vigo... Le tapó muy bien España ese día, ¿eh? Sí, le tapó y no se le veía muy en forma, ¿no? Pero aquí ya vemos que ha llegado bien al europeo. Juega Serbia, está ganando Rusia. Marcado Cirilo el primer gol. De nuevo el balón que lo roba Cirilo, que bien cómo protege ante la presión por parte de Peric, de Marco Peric. El balón directamente para Stepanov, otro de los supervivientes a ese europeo de Ostrava, aunque estuvo Sergei Suyev en la portería en la final contra vosotros. Sí, y mira, ya están haciendo cambios, ¿eh? No ha pasado prácticamente a la rusa, ¿eh? Como sí. De hecho son ellos los que han puesto la denominación. Sí, cambiar de una atacada a 4 jugadores. Fíjate, 2 minutos y medio y ya están haciendo cambios. El movimiento, el control ahora del capitán de Marisev. Había movido bien ahora para Foukin. Cómo mueve Kristopolov. Moviendo Rusia totalmente a placer. Marisev recibe. Ahí Rusia jugando con muchísima tranquilidad. Punto ha estado de llegar para meter en la puntilla. Duskevich. En la acción de Kristopolov. Bueno, pues vemos la naturaleza de Rusia, ¿no? Muy técnicos, rápidos, entran al segundo palo a muerte. Una selección muy, muy complicada y que se la van a jugar con España, ¿no? A ver quién pasa primera de grupo. Está clarísima ahora, tapando ahí de Duskevich. La primera para Rusia. Como ahí comete clarísimamente falta. Sí. Sobre... Se ha tirado muy mal de todas maneras. Es un poco raro, ¿eh? Le va a pegar. Lo va a intentar Peric, Marco Peric. Cogiendo distancia. El golpe lo va a hacer con la pierna derecha. El disparo de Peric. Ha tocado ahí en la trayectoria. ¿Te acuerdas de ayer, no? Otro fallo igual, lo mismo. El defensa sin mirar la pelota. Sí, se metió el gol el primero Rumanía. No. ¿Cómo le pillo? Es que no la ve. Totalmente de espaldas al jugador ruso. ¿Qué es lo que no se debe hacer? Sayametov. 4 minutos a punto de cumplirse ya de ese segundo partido y la verdad es que lo que hemos visto a priori parece que debería ser un paseo para Rusia, ¿eh? Y los rusos además, como están 2 minutos y medio, 3 en pista, fíjate cómo van a presionar arriba, ¿no? No paran, si es que no les da tiempo a acumular el ácido láctico ese que te machaca los músculos, con lo cual van a muerte en todas las acciones. Estaba mirando que el precedente, ahora la falta de Serbia. Precedente de un enfrentamiento entre ambos, habría que remontarse al europeo del 2005 en la ronda clasificatoria. Entonces ganó Rusia por 5-2, ¿eh? En Serbia, bien es verdad. Es el precedente más inmediato, ya digo que es la segunda participación. La primera fue en el 99 de la selección serbia. Está moviendo Rusia con tranquilidad, no tiene ninguna prisa. Pone el movimiento ahí, la presión por parte de Serbia. Evitando el control de Kristopolov. Luego estas selecciones también son reflejo de las ligas particulares de cada país, ¿no? Los rusos ya tienen una liga de muchos años, es una liga dura. Quiero decir que se nota en los jugadores, en la forma de jugar, de estar en la cancha, ¿no? Son jugadores que se las saben todas, que son muy veteranos, con mucha experiencia. Es el propio Kristopolov, haya movido de primeras para Duskevich. De nuevo para Kristopolov, que bien se ha ido el disparo, que bien ha intentado ahora. Yo creo que buscaba, fíjate, el segundo palo, ¿eh? Sí.
a Sergev. Eso es un detalle de los rusos, es que siempre hay alguien al segundo palo. Fíjate que estaba ahí, siempre hay alguien colgado ahí del segundo palo y eso es muy difícil de defender. Apenas le cuesta salir horrores a la selección serbia. De la presión, bueno, por lo que tú decías, ¿no? Porque como están tan poco tiempo en la pista que se permiten el lujo de poder sí. presionar a una selección que aporta el equipo Marbo Beograd, aporta buena parte de los jugadores. Al disparo se le ha ido ahí el intento por parte de Soso, Igor Soso. Era una acción repetida como buscó disparo. La idea era buena, ¿eh? Sí. Luego en los rusos hay una manera muy diferenciada, ¿no?, de jugar. Cuando está Cirilo y cuando no está. Cuando el quinteto que está con Cirilo, lo único que buscan, o básicamente le buscan a él, como hemos visto ahora, ¿no? Y cuando no está, pues juegan más movimientos de 4, de elaboración, intentar acercar a los defensores para buscar la espalda. Y sin embargo aquí no, aquí es buscar a Cirilo, juego con pivot y ir a pegar. Ese es el juego básico. El disparo, ahora el golpeo, potentísimo. De nuevo la acción repetida, como la puso en juego, como tal y como le venía, lo golpeó ahí con todo Sayamentov. Y se le ha ido el balón. Bueno, lo mejor que viene ahí es Brakovic, tiene 43 años. Veterano portero de la selección serbia. Es un hombre de absoluta confianza para Kovacevic, que es el seleccionador serbio. ¿Quién llegara, no? Esa edad. Hombre, yo imagino que por la propia condición de portero te puedes permitir el lujo, ¿no? Que también es verdad que tienes que mantener todavía la elasticidad. No, está claro. Ahora mismo milita en el Montenegro, cuando mueve de nuevo Rusia. Era Fouquin. Balón que le cae de nuevo para Cirilo, controla Cirilo. Vamos a ver qué bonita la acción ahora del brasileño. Yo creo que recreándose un poco Cirilo. Continúa, protege, balón que le vuelve a caer de nuevo para Fouquin. Está para Pelé, continúa Pelé. Ha perdido el brasileño, vamos a ver la salida de la contra de Serbia. El balón es largo, intentaba ahí. Era complicado. Bogdanovic. Fíjate qué gesto. Otra cosa de Cirilo es que es tremendamente fuerte, con lo cual si vas al choque con él, intentas intimidarle, al final sales tú desfavorecido de la situación. Juega Fouquin, le pilla contrapié a Cirilo, balón que no pudo controlar el brasileño, pierde por tanto Rusia. Es esférico que gana el partido desde el minuto 1 de el mismo con el gol del propio Cirilo. ¿Qué más defendido? El disparo directamente a las manos, sin problemas de Stepanov. Si la pasa, que había uno así. Sí, porque estaba totalmente solo Soso. Sí. El número 3. Juega de nuevo Rusia, es Fouquin. Continúa Fouquin, balón moviendo. Estaba perdiendo, sin embargo, ese esférico. Se le fue. Qué raro Era ver. Kovsar para Fouquin y fue Fouquin el que perdió la pelota. Qué raro ver perder un balón así a los rusos, ¿no? Con el buen trato de balón que tienen siempre. Bueno, ya Serbia ha perdido el balón para Cirilo. Puede salir velocidad Rusia, buscaba para Pelé. Va a controlar Pelé, tiene que esperar. Al final opta para Kovsar, moviendo para Fouquin. Este para Cirilo, el disparo a Cirilo. Se le ha ido el golpeo al brasileño. Qué bien ha movido, qué rápido, cómo ha cambiado de un lado a otro de la pista Rusia. Sí. Además, es su punto fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es Cirilo, pero también a veces se vuelve en su contra, porque es una obsesión para ellos. Siempre quieren jugar con él, aunque incluso esté en mala situación. Ahí está Peric, el disparo de Peric. Ha parado Stepanov. Muy joven este jugador, ¿eh? Peric, la gran promesa en Serbia. De nuevo la acción repetida, como saca un buen disparo, pero estaba bien colocado Stepanov. Sigue ganando Rusia 1-0. Recuerden que ha ganado España 6-2. Vamos a ver cómo queda el resultado. Eso nos permitirá seguir siendo por diferencia de goles. Primero o no de grupo. Sí. En principio España será primera. Bueno, tampoco me quiero pasar de listo, pero vamos. Y cuando acabe este partido habremos cerrado la primera jornada para los dos grupos. Ahora llegaba demasiado forzado el intento por parte de Borojevic. El balón que lo tocaba ya Pelé, lo ha hecho para que le caiga finalmente a Kovsar. Este para Fouquin, controla Fouquin, puede perfilarse para el disparo, lo deja finalmente para Cirilo. Sigue Cirilo, lo deja de nuevo para que sea Kovsar. De nuevo sobre Pelé. Perdió de nuevo, ¿eh? Otro error de Rusia. Pues venga, a cambiar todos.
cuando ha entrado en pista el número 10 de Serbia, Predrag Račić, exjugador de fútbol, además, de fútbol 11, porque acaba de tocar la pelota. Ahora para Marko Peric, continúa Peric, ahora juega con Račić, trata de mover Serbia, buscando un hueco, ¿no? Un balón para Peric, puede buscar el disparo, se le pone el control. La deja de nuevo para Rakic, sigue moviendo Serbia, una vez más sobre Peric, continúa Peric, buscando la acción del disparo de nuevo para Rakic, tenía ahí... Podría haber buscado, bien ha movido para Soso, controla Soso. Había visto muy bien la entrada, pero ha tapado bien Rusia, ¿eh? Y qué bien sale Peric hacia el centro, ¿no? Y manda con el pie cambiado y sale muy rápido y arma el disparo. Creo que es una de sus grandes armas. Como dices tú, que es uno de los... ¡Qué balón ahora! ¡A placer! ¡Qué mano acaba de sacar el guardameta serbio! ¡Qué mano le acaba de sacar al guardameta serbio! ¡Qué movimiento más bueno! Fíjate ahí cómo dibuja la diagonal, la media vuelta perfecta. El balón de Dušković. Y qué rápido ha estado sacando de las dos manos. El abuelete, ¿eh? Está rápido lo que tú decías. 43 años que tiene Predrag Brakovic. Hay que ser valiente además. O sea, tirarse ya los pies, que te puedan dar en la cara. Punto a alcanzar el Ecuador de esta primera parte en este cuarto y último partido del segundo grupo. Y con el que ya decimos que se pondrá final a la primera jornada en este europeo que les ofrece íntegramente Telecinco Sport. Mueve Rusia. El gesto ahora de calidad, tratando de marcharse, pero había tapado bien. Sale velocidad a la Serbia, lo hace a través de su capitán de Pavisevic. Había tapado, había venido también a proteger bien. Muy bien. Sayametov. Te asusta, ¿eh? De cerca. Juega con una envergadura impresionante. Sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, pues poco a poco se está quitando, yo creo, los nervios Serbia. Había empezado muy atenazada, además yo creo que con el impacto del gol. Vamos a ver ahora la acción, el paradón, que rechazó ese balón a punto, estaba a complicarse la vida. Brakovic. Cuando controla ya Soso. Balón para Račić. Acaba de entrar en pista ese número 4. Stanovic. De nuevo el balón para Račić. Tiene la opción de Stanovic, continúa Račić. Se cierra muy bien Rusia. Que le deja siempre mitad de pista para Serbia, ¿eh? Juega muy cerrado atrás. Sí, sí. Račić trata de buscar la opción para el disparo. Madre el balón al palo. Qué jugador. El balón al palo de Račić. Lo ha hecho el todo. Y el balón al final en ese disparo, como hay finta varias ocasiones el golpeo. Y ahí ha sacado perfecto la pierna izquierda y le ha evitado el palo. Primer aviso serio de Serbia, ¿eh? Vaya pirulas, ¿eh? Yo digo que era un jugador que militaba en el fútbol 11, que abandonó. Y que desde su abandono se ha convertido en un jugador también indiscutible aquí en el fútbol sala serbio. Juega Sayametov, había dibujado bien ahora la paralela, aunque le protegieron bien la falta cometida sobre Kristopolov. Claro, le engancha ahí. Ahora es partido de guante blanco, ¿eh? Sí, luego estas faltas, las faltitas tontas, ¿no? Que siempre se suman. Fíjate que a lo tonto ya llevamos casi 11 minutos de la primera mitad, ¿eh? Han volado. Balón, qué ocasión ahí de Kristopolov. Estaba totalmente solo. De nuevo la acción repetida que bien había visto Sayametov. Muy bien. Toca lo justo. Muy bien. Más estaba batido Brakovic, ¿eh? Y los defensores estaban mirando a las musarañas, ¿eh? Porque realmente estaban 2 con 1 y le han dejado solo. Increíble. De nuevo Račić, trata de marcharse Račić, que le ha tapado bien ahora. Sin embargo, la defensa rusa tiene que jugar atrás del movimiento sobre Stanovic. Ahora el disparo lejano, la había tapado muy bien ahora Bogdanovic. Balón de nuevo para Račić, que ha buscado una vez más sobre Bogdanovic. Mueve Serbia, que en los últimos minutos ha hecho con el control de la pelota. Está moviendo, pero le falta finalización, pese a ese disparo al palo del propio jugador, el que controla ahora Račić. Pudo haber falta ahí, ¿eh? Lo echó encima Sayametov, se estaba quejando a más Račić. Sí, no lo vieron los colegiados. No suelen pitarla porque ya la has perdido, se ha desplazado el balón y ya el árbitro no te está mirando y a veces sí que te sueltan una buena patada ahí. Te ha ganado la espalda ya ahí. No se entendieron ahora. Sayametov en ese balón largo. 8-15 todavía por delante. En esta primera mitad, la victoria por la mínima de Rusia con el gol de Cirilo en el primer minuto de partido, pero poco a poco ya digo que Serbia
Le está perdiendo el miedo a la selección rusa. Sí, los rusos están ahí a verla venir, no aprietan, están en media cancha, muy cómodos. Yo creo que en defensa no se están exprimiendo nada. Parece como si estuvieran guardando fuerzas, ¿no? Una cosa un poco rara. O sea que igual han visto que en cuanto han presionado un poquito se han puesto con el gol por delante. Pero es jugar con fuego, ¿no? Sí. Por aquí esto es un europeo y realmente pues las selecciones, aunque no parezcan muy fuertes, te la pueden liar en cualquier momento. Y bueno, por ejemplo, con jugadores como este o Rakic, pues complicado. Ahí está Peric. El balón cambiado, moviendo rápido Serbia. El disparo. Estaba bien colocado Stepano. Vamos a ver la salida de la contra. Ha venido Peric. No indicó nada. Vemos de nuevo la acción repetida como al final. El golpeo lejano del propio Rakic que acabó parando Stepanovic. Juega, ya lo hace Borojevic. Balón para Peric. Este para Rakic. De nuevo Borojevic. Moviendo Serbia. Ha vuelto a entrar en pista Cirilo. También ha hecho Pelé. Qué bueno. Falta clarísima. Uy. Madre mía. Está absolutamente con todo ahí Sayametov. Sí. Abandona la pista además. Fíjate el palito que le da. De Peric y como ahí acababa barriendo a Rakic. Madre mía, pobrecillo. Mira, a la chiquita esta la conozco yo. Ah, muy bien, pues ya me explicarás el por qué. Bueno, ahora mismo no puedo contarlo. Oye, pues los serbios hacen un juego un poco antiguo en cuanto... Qué bueno el movimiento. Ahora sí se llega a dar cuenta que estaba totalmente solo. Balón para Rakic. Continúa Rakic. Lo cambia para Peric, que bien se ha marchado Peric. Al final vino ahí en ayuda defensiva. Hacen un 2-2. También lo hacen porque sus dos jugadores más atrasados son muy habilidosos y buscan el 1 contra 1 para desbordar y buscar superioridad o tiro a puerta. Pero ese tipo de juegos sin tanta movilidad es un poco anticuado, ¿no? Tiene que jugar Peric atrás. Ahora que lo controla ya el capitán. El número 5, Pavicevic. Tocó en última instancia Borojevic. Sigue jugando Serbia. Era el propio Borojevic. Se ha adelantado, sin embargo, la selección rusa. No, los rusos están muy cómodos, ¿eh? No están apretando. Así como al principio se han empezado ahí un poco presión en toda la cancha, ahora se han acomodado. Sí, yo creo que porque en cuanto... Ya digo que han visto que han acelerado un poco la marcha y han metido el gol. Lo que pasa es que también es, como te comentaba hace unos minutos, ¿no? Es jugar un poco con fuego. Sí, no, a veces es contraproducente lo de meter un gol tan pronto y así de manera fácil. Era Kamadiev, balón para Cirilo. Controla Cirilo, va a tratar de encarar, lo deja finalmente para Pelé. Ahí está Pelé, adelanta la línea de presión. Era Soso quien estaba presionando ahora. Balón de nuevo para Kamadiev. Juega atrás, juega Rusia. El balón de nuevo para Pelé. Ha tocado para Kamadiev. Tiene la acción de Cirilo en el lado contrario. Viene para recibir, sin embargo, Pelé. Buscaba jugar de cara ahora con Kamadiev. Acabó perdiendo ese balón Rusia. Poco a poco también Serbia se va tapando bien. Aprovecha que Rusia tampoco está moviendo con mucha velocidad en ataque. Muchas pérdidas. Rakic. El balón para Marko Peric. Continúa Peric, que bien se ha marchado Peric, que bien se ha ido ahí en dos ocasiones. Acabó perdiendo ese balón. Tiene mucha calidad este jugador, ¿eh? Sí, buscan el 1 contra 1 para desbordar, además descaradamente. Y bueno, está bien porque les está saliendo bien, pero como te la roben se quedan solo delante del portero. Juega ya Pelé. Lo hace para Kovsar, que ha vuelto a entrar en pista. Balón de nuevo para Kovsar, que bien se ha marchado. Ha sacado balón dividido. ¡Qué error! Ahora, cómo ha aprovechado Cirilo, el segundo de Rusia. El segundo de Rusia. Qué lenta ha estado la defensa de Serbia. Otro regalito. Qué bien había jugado saliendo a velocidad en esa acción. Cómo aguanta Cirilo, cómo le ve la entrada por banda. El disparo no llegó a bloquear Brakovic. Pero es que fíjate, había 3 jugadores serbios y cómo ha entrado Cirilo para marcar el segundo, ¿eh? Se han quedado contemplando la jugada cuando tienen que ir a cerrar siempre. Rechace, posible pase a segundo palo. Nada, muy estática la defensa. Bueno, pues el segundo para Rusia, el segundo para Cirilo. Cuando aprieta un poco Rusia. Ah, sí. Sin mucho esfuerzo, ¿eh? Lo pone ya en juego Sayametov. Vuelve a retirarse Pelé. Fíjate que no ha aparecido apenas Pelé, ¿eh? Sí lo ha hecho Cirilo. Aparte de los 2 goles. Porque ha aparecido en el propio juego del partido, pero
A Pelé no se la ha visto, ¿eh? Como no cambie mucho la cosa, Rusia no se va a desgastar, ¿eh? Y fíjate, nosotros hemos ganado 6-2 a Ucrania, pero corriendo lo suyo y sobre todo en el segundo tiempo. La salida de Ratchik, que lo deja para la derecha. El remate que se le ha ido lejos a Pavicevic. Ha pegado con todo. Había salido bien en velocidad ahora Serbia, aprovechando el error de Rusia. Pero se le ha ido muy lejos. Controla de nuevo Rusia. Sayametov, que no la había jugado ahí. El balón que le cae para Maevski. Moviendo ahora de nuevo Sayametov para Maevski. No llegó a ese balón. Otro veterano, ¿eh? Ese número 10, Konstantin Maevski. Sí, y Malisev también, jugadores que llevan ya muchos años, que son los que tienen que ir transmitiendo los valores, ¿no? y la forma de juego de la selección a los jóvenes, como lo hacen en nuestra selección Luis Amado, Quique, Rodri, Dani. El ciclo de la vida. Todo pasa. ¿Qué te van a decir a ti, no? En el último europeo estabas ahí en la pista. Señor. Balón para Ratchik. Continúa Ratchik. Lo cambia, sin embargo, ahí de nuevo para Pavicevic. Una vez más para Ratchik. Tenía la opción a llegada en el apoyo. El balón que lo deja, sin embargo, para Soso. Qué buena la triangulación para Soso. Ahí se quedó sin espacio. Fíjate que yo creo que no lo ha pegado porque es zurdo. Y no le venía bien a la diestra, ¿eh? Pero bien, ¿eh? Muy bien jugado. Vino para tapar Malisev. Otro de los veteranos rusos. Ese número 15. Balón que lo vuelve a mover Serbia. 3:30 todavía por delante para que acabe esta primera parte. Gana Rusia 2-0, los dos obra de Cirilo. Juega Ratchik, que balón para Soso. El disparo lo intentaba desde muy lejos Bogdanovic. Saque de esquina. De nuevo para Soso, que me la dejaba pasar ahí para Ratchik. El disparo de Ratchik se le fue. Qué buena. Jugada ensayada ahora de Serbia. Me parece que Ratchik está ya solicitando el cambio. Lleva mucho tiempo en pista, ¿eh? Como se prepara Peric. Ya para entrar. Juega Malisev tocando Rusia. Cuando lo hace de primera lo hace muy bien. Ahora falta clarísima. De Svetanovic. La falta sobre Kistopolov. La tercera de Serbia. Le ha dado un buen palillo, ¿eh? Ahí le ha pisado el pie. Se ha podido hacer daño. Continúa. Es ahora Maevski. Trataba de hacer la media vuelta. La falta de nuevo clara. Sí. Trató de aplicar, yo creo, la ley de la ventaja en un principio. La falta era clara sobre Malisev de Svetanovic. Esa es la cuarta de Serbia, ¿eh? Dos faltas seguidas. Está Sayametov. Eso, cuando los jugadores se juntan en una falta así rápido y hay comunicación, es importantísimo. A veces te hablas o gesticulas desde lejos y no te enteras muy bien lo que quieres hacer. Golpeo Sayametov. Ahí la intención era buena, ¿eh? Sí, se ha quedado clavada la pelota. Quería dejárselo a Malisev, Maevski, pero... Esta jugada la repiten mucho. Se pasa el balón al jugador de fondo y el que hace el bloqueo va a pegar de frente. Es buena jugada esa. Sayametov. Moviendo Rusia, balón para Maevski. Continúa Maevski en esa mitad de pista. Tiene el apoyo de Kistopolov, recibe ya Kistopolov, viene para cambiar al Sayametov. Buen movimiento de nuevo para Maevski, pero se defiende bien ahora Serbia. A la media vuelta Kistopolov, acabó perdiendo, trata de salir desde atrás. Lo ha evitado finalmente, cerrando la posible salida de velocidad de Svetanovic. Balón para Peric. Continúa Peric. Trata de buscar el disparo, que se lo había perfilado ahí con la pierna derecha Peric. De nuevo una acción repetida, como encara, como perfectamente se perfila la parte derecha. Pero al final el golpeo se le ha ido lejos de la portería de Stepanovic. Este tipo de regate sabes que va a salir hacia allá, pero no consigues atraparle. La media vuelta de Cirilo. Vamos a ver la salida de la contra de Serbia. Sale por la parte izquierda Peric, que bien había visto la entrada por el lado contrario. La ha cortado Rusi. Qué rápido ha estado ahora Brakovic, ¿eh? Qué rápido el guardameta serbio. El balón para Pavicevic. Controla al capitán. Le está protegiendo ahora Pelé. Sigue controlando Serbia. La verdad es que cuando el partido se para, el control de balones de Serbia, ¿eh? Sí. Nunca es de Rusia, lo que tú dices. O
o los rusos están midiendo muy bien lo que quieren hacer, o no están teniendo el balón. Y también es verdad que tampoco da la sensación, como tú bien comentabas, que se estén desgastando excesivamente en defensa, ¿no? Sí, ya te digo que yo creo que están muy tranquilitos. Partido controlado, 0-2. Sí que saben que algún gesto técnico de estos jugadores individual puede hacerle daño, pero nada más que eso. Cirilo, el disparo de Cirilo, que mal ha sacado Brakovic. El balón que le queda para Pelé, protege Pelé ante la presión de Peric. Viene también en ayuda Soso, acabó tocando Peric, saque de esquina. No se lo piensa un momento Cirilo. Buen jugador este. Que lo mejor hasta ahora en el partido de hoy. Sí. Sin duda va camino de ser el MVP. Aquí el intento al principio del partido prácticamente de Kopsar. La aficionada. Estaba muy seria, ¿eh? A esta no la conozco. No la conoces, ¿no? No, esta no. Sería preocupante que conocieras a todas, pero bueno. Es ahora Svetanovic, que viene a sacar y la pierna derecha. Al final ha sacado bien también Stepanov. Veremos la acción repetida, cómo se fue en velocidad y cómo yo creo que se perdía pese a todo el disparo, pero por asegurar Pavel Stepanov ha tocado la bola. Punto a entrar en el último minuto de la primera parte, en ese segundo partido del Grupo B. Recuerden, en el primero lo hemos podido ver también aquí, victoria contundente de España 6-2 ante Ucrania. Aquí sus otros dos rivales de grupo está ganando Rusia 2-0 a Serbia. Bueno, he visto lo visto, ya que hemos observado a todos los rivales. Está claro que, como se esperaba a priori, Rusia, Italia y Portugal, junto con España, pues van a ser las que se jueguen este título, que yo creo que, tal y como me da, España está en muy buena forma comparado con las demás selecciones, ¿no? A ver, sobre todo, qué hacen Portugal e Italia en el segundo partido, ¿no? Porque, claro, al enfrentarse ellas de inicio, tampoco somos capaces de calibrar, porque bien es verdad que la primera parte de los dos jugaron a un nivel muy bueno, impresionante, ¿no? Sobre todo de intensidad. Sí. Pero vamos, ya te digo que si mantenemos esa línea defensiva buena y con los jugadores que tenemos, como decía Óscar en marca, ¿no? Difícil que falle esta selección, ¿no? Bueno, pues se ha acabado la primera parte con el resultado que ya viene 2-0. Aguantó hasta el final Serbia, que ha tenido más control de balón, pero que le ha faltado finalización. Este hombre, Cirilo, ha sido sin duda el gran protagonista de la primera parte con esos dos goles. La victoria de Rusia, que poco se ha desgastado en este primer periodo ante la selección serbia. Paramos unos minutos, pero volvemos al comienzo de la segunda parte aquí en el segundo partido del Grupo B. Tele5 Sport les ofrece íntegramente este europeo de fútbol sala. Enseguida volvemos hasta ahora. Saludo nuevo desde Oporto. Estamos escuchando de fondo esa música de animación de las cheerleaders, de las animadoras. Ahí las ven. Bueno, que da colorido por lo menos a la tarde, ¿no? Sí, ¿no? Por cierto que en cuanto hemos parado el primer tiempo, se colapsa la centralita de Tele5 Madrid, preguntando de qué conoce Julio García Mera, esa chica que aparecía en la grada. Que parecía sueca, ¿no? Acláralo porque... Sí, bueno, pues en mis incontables viajes por el mundo, no, en la única vez que he ido a UEFA, que hace un par de meses que fuimos a recoger un galardón, ¿no? Sí, pues esta chica es, junto con otro chaval que es de Murcia, los encargados de llevar todo lo que es el UEFA de fútbol sala, ¿no? Los que organizan todo este tipo de eventos. Y nada, muy maja, muy maja. Además, tiene una mezcla de su padre de no sé dónde, su madre no sé qué, y ella vive en Suiza, o sea, la leche. Es un partido, no tiene novio, ¿eh? Bueno, ya por lo menos lo ha dejado aclarado Julio García Mera, porque nos habéis dejado todo el mundo con la incógnita. Estamos viendo mientras tanto... Sí, a Cirilo. A Cirilo, el autor de los dos goles de esta primera parte. Este segundo partido del Grupo B, que cierra la segunda jornada aquí en Oporto. Tele5 Sport, protagonista de excepción en este europeo de fútbol sala. Recuerden que ha ganado España 6-2. Qué gran segunda parte del equipo de la selección de José Venancio López. Vamos a Soso. Da la sensación, ya lo comentábamos antes, de que Rusia, fíjate aquí este gesto de calidad de Cirilo, de que Rusia ha jugado cómoda, ha sacado la fuerza, la potencia cuando tenía que sacarla.
y que mientras tanto le ha dejado el control del partido a Serbia. Sí. Y bueno, poco a poco también es verdad que ha tenido ocasiones, pero nunca tan claras como Rusia. No, realmente ahora mismo no te sé poner una nota, una evaluación de Rusia, porque realmente yo creo que ha jugado al tran-tran, no se ha esforzado mucho, ha hecho 4 cositas y ha metido 2 goles, con lo cual van sobrados, es que van sobrados. Vemos a Racic en ese disparo, la ocasión más clara de Serbia en esta primera parte, y ahí Kristopolov, que lo tuvo a placer en ese error defensivo de Serbia. Bueno, pues va a comenzar la segunda parte. Va a poner el balón en juego Rusia. Ahí ven a Maevski, otro veterano jugador ya de la selección rusa. Rostro siempre serio en los rusos, ¿eh? Qué difícil es verle una mueca a un jugador ruso. Sí, son gestos hieráticos, ¿no? Ahí indescifrables, no saben muy bien lo que están pensando. Está también Sayametov, está Marisev en pista junto con Kristopolov. Y en la portería se mantiene Stepanov, es los 5 jugadores que ha puesto en pista Oleg Ivanov, el seleccionador ruso, mientras que Soso, Marko Peric con el número 2, al igual que el número 4 que Asisov. Mientras que mueve Rusia. Y también Borojevic, junto con el guardameta, junto con Brakovic. Son los 5 que ha puesto en pista Serbia en esta segunda parte. Mueve Rusia. El balón para Kristopolov, tratando de marcharse. Le estaba tratando de cerrar ahí en la presión. El balón que se le lleva a Serbia. Falta, sí. Le ha habido falta, sí. Falta de Kristopolov. Acabó perdiendo ahí ante la presión por parte de Borojevic. Y ahí la falta clarísima, además. Uy. Casi le da con el balón en la cara, madre mía. Primera falta que le señalan primera falta de la segunda parte, la segunda del partido que le señalan a Rusia. El balón que le mueve ya Zvetanovic, lo hace para Marko Peric. La defensa siempre situada en mitad de pista de Rusia. El balón para el control de Borojevic, lo deja para el disparo lejano. Lo intentaba desde ahí, es complicado por parte de Zvetanovic. Vemos de nuevo la acción repetida, como sacó el disparo, había tocado bien, es verdad, en el jugador ruso, pero la bola sin apenas fuerza, ¿eh? Sí, bueno, estaría bien que Serbia le endosara un gol a Rusia, sobre todo pues, para ponerla nerviosa, ¿no? Sí, para ver si se esfuerza un poco. La salida, ahora con fuerza, bueno, que le queda para Kristopolov, se prepara para el disparo, había cerrado ahí Stepanovic, al final se acabó perdiendo esa bola, de nuevo la acción repetida a la punta por parte de Sayametov. Ni cómo se había marchado bien, pero ahí cómo se metió rápido en la trayectoria Borojevic, evitando lo que podría haber sido el disparo del jugador ruso. Juega el propio Borojevic para Zvetanovic. El balón para Marko Peric. Como decimos, el joven jugador que tiene muchísima calidad. Buscaba la acción, ahora no pudo llegar Soso. Balón de nuevo para Rusia. Hay distancia entre Rusia y Serbia y mucho más entre Serbia y España, ¿no? Yo creo que bueno, Rusia es sabedora de que todavía falta mucho para terminar este campeonato y está haciendo lo justo. Saque de esquina, metido la pierna y de forma providencial Zvetanovic, ¿eh? Que siga ya Kristopolov. Sí, la verdad es que Serbia a priori, si nos guiamos por lo que hemos visto ahora, ya lo decíamos lógicamente antes de empezar la retransmisión, que era la cenicienta de grupo. Se confirma. Pero España no tiene que tener ningún problema. Lo único es que creo que este partido no. Ahí la acción ha salido bien ahora para cerrar Brakovic. Bueno el movimiento buscando la paralela de primera Samaevski, pero le ha tapado muy bien el guardameta serbio. Digo que tampoco este partido sirve para calibrar ahora mismo, visto lo visto de España anteriormente, dónde está esta selección rusa, ¿eh? Sí. Balón que le había puesto ya Marisev por Sayametov. Punto de perder ahí el jugador ruso. Balón que le va a caer de nuevo al capitán Marisev. Moviendo de nuevo para Sayametov. Está cambiado para Kristopolov. De nuevo para Marisev. Ahora para Maevski. De nuevo para Marisev. Para adelante la línea de presión serbia. 17 todavía minutos de la segunda parte por delante. La presión ahora adelantando muchísimo Serbia. Tiene que encimar ahí Soso. Intentaba jugar, balón que se lo lleva a la selección serbia. Finalmente ha tocado ahí Zvetanovic. El balón para Peric. Bueno, buscar de nuevo para Borojevic. Momento que abandona la pista el jugador serbio. Balón para Peric. A ver si inventa algo.
Lo deja para Racic, el otro jugador con más calidad de la selección serbia. De nuevo Peric. Continúa Peric, bueno el balón para segundo palo, para Racic. Ha tapado ahí Malski, va con muchísima intención ese disparo. Bueno, el balón cambiado, el disparo y el gol. El gol de Serbia, acaba de marcar Racic a corta distancia Serbia. Bueno, pues vamos a ver ahora si este gol le mete salsa al partido. Pues algo sí, sobre todo en las dos últimas acciones han tenido un gran desajuste la selección rusa. En el anterior ya habían avisado los serbios y en esta, bueno, se la ha dejado a placer, un fallo a segundo tocando palo. muy bien de primeras, sí, ¿eh? Sí, muy bien. Ya le decíamos que tanto Racic como Peric son los jugadores de mayor calidad. A ver si mete o no mete la quinta velocidad Rusia al partido. Acaban de salir tanto Pelé como Cirilo. También está Kovsar. Hay que poner la triangulación de primeras que hubiera salido Rusia. La finalización, qué golazo. Qué golazo de Kamadiev. Qué golazo de Rusia. Es lo que tiene. Es que es lo que tiene Rusia. Acababa de marcar. Serbia le había costado Dios de ayuda a marcar. Madre mía. Esto te hunde. Y en un minuto. Qué buena de primeras. Cómo han triangulado. Sensacional. Qué balón de Kovsar. Qué finalización de Kamadiev. Esto es Rusia, ¿eh? Pared, toque, rapidez. Buen equipo. Sí, la única pera que le podríamos... Lo único pero, perdón, que le podríamos poner sería que ofrezca estos detalles más habitualmente, ¿no? Que no tenga que verse con el agua al cuello por la presencia o el gol de Serbia. Sí, no, ellos yo creo que van a jugar con eso, con jugársela el último partido con España e incluso mirarán a ver quién está en el otro grupo, primero y segundo, pues para esforzarse más o menos contra España. Sale Pavicevic, trataba de triangular ahí Serbia, no pudo llegar Botanovic. El balón para Stepanov, vamos a ver ahora cómo se recupera psicológicamente Serbia a este mazazo con el gol de Rusia. La presión del propio Botanovic, estaba quejándose que había sido Pelé. Era Botanovic finalmente. Quien había presionado ahí a Pelé. Balón que lo va a poner en juego Racic. La cara seria, lógico, de Aka Kovacevic, con lo que le ha costado meter el gol a Serbia. Juega Peric. Estamos forzando ahí el error ante la presión de Cirilo. Y ya contrapié a Racic. Pone rápido Pelé. Jugando Rusia. Era Cirilo. Ahora la presión buena por parte de Serbia. Puede salir velocidad Peric. Van 3 para 2. Continúa Peric. El disparo se le va. Qué egoísta. Sí, porque tenía la salida por la parte derecha. Que estaba acompañando Bogdanovic. Se llenó de balón ahí Peric. Ahora la pilla contra el propio Bogdanovic. El control de Pelé, la salida de Cirilo. Juan Cirilo tiene nada contrario. Ahora también tardó mucho Cirilo. Tenía a Kamadiev. Vamos a ver a la Peric en velocidad. Es a la contra y con espacio donde puede crear peligro Serbia. Dispara el gol. El gol de Peric. Vuelve a marcar Serbia. Qué golazo. Madre mía. Bueno, pues yo creo que ahí es el único juego con el que le puede hacer daño Serbia. Sí. Jugadas individuales de este tipo. Pero qué jugadas, además. Viendo valer la calidad individual tanto de Racic como Peric. Wow, qué golazo. Qué bien se ha ido ahí. Llega a tocar, de hecho, Stepanovic. Había tocado también previamente Kovsar. Se vuelve a poner a uno Serbia. Se está poniendo muy interesante esta segunda parte. Balón para Pelé, había triangulado ahí con Cirilo, le cae sin embargo ahí el control para Racic, la presión por parte de Pelé, ha soltado de la pierna, podía haber falta, no han indicado nada ninguno de los colegiados sobre Racic. Al final acabó despejando este hombre Kovsar. Esto bonita la segunda parte, ¿eh? Bueno, que yo recuerdo además, con el cuarto partido, los 4 partidos, en las segundas partes se han revolucionado un poco todos los equipos y están jugando de una manera más vistosa y más alegre para el espectador sobre todo. Controla Racic. La deja ahí en corto, mueve Serbia. Además, esto psicológicamente es muy importante para Serbia porque después del mazazo del gol, ver que puedes ver portería de nuevo, te vuelve a meter en el partido, ¿eh? Porque si no te podía haber dejado ya a merced de Rusia y ahora vuelves a estar ahí, ¿eh? Intentaba salir, no pudo hacerlo, lo habían cerrado muy bien a Racic. A Rakic, perdón, el número 9. El balón para Pelé, lo ha jugado ya para Kovsar. Moviendo Rusia, balón enviado para Cirilo, cómo protege Cirilo.
Lo que te decía es que envergadura, qué difícil es. De espaldas es prácticamente imposible quitarle el balón a Cirilo. No, una vez que cogí la pelota es imposible. Ya te digo yo que lo intenta de todas maneras. Es Pelé. El balón para Kamadiev. El gesto de Kamadiev. Trataba de cambiar el balón para Cirilo. Bien ha metido ahí la pierna lo justo para Pavicevic. Juega Kopchar. Lo hace para Pelé. Controla Pelé. Balón atrás de nuevo para Kamadiev. Buscando este para Kopchar. La presión por parte de Serbia. A punto de perder Cirilo. El balón que se le iba finalmente. Ese balón era de Bonojevic. Balón para Rakic. A ver si Serbia empate y le mete mucha sal a este partido y pimienta. El balón de Rakic. Balón de nuevo para el capitán, para Pavicevic. Moviendo de nuevo sobre Rakic. Trata de irse Rakic. El disparo ha tocado ahí en Cirilo. Muy bien, Ha ido perfecto Rakic. Momento que además abandona la pista. No le cambies, hombre, que está bien. Lo que pasa es que tendrá que darle minutos. Fue Pelé finalmente quien se interpuso en la trayectoria del disparo. Vaya Brakovic. Ha entrado en pista Soso. Estaba a salir ahora desde atrás Serbia. Ojo al error. La salida del disparo de Kamadiev. Que bueno, ahora el barrido de Soso. Metiéndose en la trayectoria del disparo. Iba con mucha intención además, ¿eh? Sí. Buscando el palo cambiado en la portería de Brakovic. Cirilo. El balón para Kamadiev. Buscando este para Kopchar. Busca no para Cirilo. Para el autor de 2 de los 3 tantos de Rusia. Continúa Cirilo. Se perfila para el disparo. Ha parado bien ahora Brakovic. Fíjate, le tapa a la izquierda y te sale para la derecha y encima la pega bien. Y dices, ¿cómo le cojo a este jugador? ¿No? Y ahora hay ese gesto de veteranía, ¿eh? Al capitán, que también es veterano, Pavicevic, como diciendo no pasa nada, había que tapar en algún lado, ¿no? Claro. Bueno, vuelve a entrar Marco Peric, ahí está Marco Peric que se ha ido, el disparo se le va. Joder. Se está yendo todas, ¿eh? Además no se lo piensa, ¿eh? Cuando tiene una opción para el disparo, desenfunda. Mueve Rusia. 11:58 todavía por delante para que acabe la segunda parte del segundo partido y la segunda jornada en este europeo de Oporto aquí en Portugal. Tele5 Sport. Se lo va a ofrecer íntegramente. Hemos vivido ya el debut de España con una goleada. Victoria contundente por 6-2. Juega ya Marisev. Contundente y ante una buena selección, ¿eh? Una muy buena selección, ¿eh? Ahora el movimiento, el Maradona ahora de Brakovic, que bien había intentado a Maeski. Le ha movido muy bien de nuevo Rusia. Va a ser bonito ver el partido Rusia-Ucrania, ¿eh? Sí. Viendo lo que está pasando hoy. Son dos selecciones similares. Quizás es un puntito superior Rusia, por todo. Por tradición, por jugadores, pero va a estar interesante. ¿Sí? Ahora era buena la intención de Marco Peric, aguantó demasiado, sin embargo vemos la acción anterior, de nuevo el movimiento en paralela. El disparo y la fortuna, porque se había colado prácticamente por debajo las piernas de Brakovic. No pudo llegar ahora Rakic. El balón que lo juega ya Rusia, Kistopolov. Vuelve a recibir ahora Maeski, presionado por Soso. Juega atrás para Marisev, no se entendieron, ahora sí ha funcionado la presión por parte de Serbia. Pues queda mucho partido, Julio, por delante y Serbia no ha dicho ni mucho menos su última palabra. No, al menos se van a tener que forzar lo que estábamos pidiendo en el primer tiempo, ¿no? Que a ver cómo reacciona, que juegue algo, que corra algo Rusia, ¿no? Y en eso estamos. Ahora es Betanovic el disparo, en el movimiento también en paralela que le había dejado Soso. Vemos ahí cómo buen movimiento. deja para el disparo, pero se le fue al jugador serbio. Juega Rusia de nuevo. Hemos superado ya el Ecuador de la segunda parte. El balón para Rusia, la presión incesante por parte de Serbia, a punto de perder ahí Marisev. Era Kistopolov, no Marisev. Ahora se ha tocado el capitán ruso, lo había hecho para Sayametov. Bueno, el balón largo, ha llegado bien ahora Brakovic, adelantándose a Maeski, balón para Soso. Lo deja Soso en banda para Marco Peric, vamos a ver qué inventa Peric. Habían tapado bien, ahora son conscientes los rusos también dónde está el peligro de Serbia. Balón que lo deja para Rakic, este para Betanovic, bien para Rakic, el gol. Madre mía, el gol de Serbia, qué movimiento más bonito entre Betanovic y Rakic. El tercero de Serbia, el segundo de Rakic.
muchos fallos defensivos en Rusia, ¿no? Además con movimientos sencillos. Vamos a ver ahora cómo este jugador abre a banda, rompe en diagonal, hace una pequeña finta. Claro, y además no le acompaña Maeski en defensa. Se la come Maeski. Sí. No le acompaña en defensa, el error es garrafal. Y luego ¿dónde la pone? Claro, es que la pone en la misma escuadra, claro. Luego hay que ponerla ahí, evidentemente. Sí, pero vaya golazo. Bueno, pues 3-3, ¿eh? 3 Serbia, 3 Rusia. Podía acabar así, ¿eh? El partido ya. Mirando los intereses, vamos ahora a falta de Soso. Le han dado por todos lados. Falta de Soso. Este resultado nos viene muy bien a España. Sí. Quedaría como primera de grupo. Va a ser casi imposible que acabase la cosa, pero no estaría mal. Mira. Y luego con un punto, tanto Serbia como Rusia. Bueno, habrá que cruzar los dedos, ¿no? Por pedir que no quede. Vale, venga. Algunos que nos otorguen algún golito más. Queda mucho tiempo. Que tampoco nos vendría nada mal. Bueno, ayer Italia-Portugal quedaron 0-0. Quiero decir que... Pero no, es difícil. Tal y como está el partido, que no se meta un gol más. Se prepara Kristopolov para el golpeo. Ahí está Kristopolov, va a golpear con la pierna derecha buscando el segundo palo. Ha llegado Brakovic ahí, adelantándose porque estaba en el segundo palo bien colocado Maeski, pero lo ha evitado sin embargo Serbia. Juega Cirilo, que ha vuelto a entrar en pista. No pudo salir ahora el capitán Pavicevic, atrás ahí con todo Pavicevic. Ahora el disparo. Svetanovic se le ha ido, pero saque de esquina para Serbia. Está crecida Serbia, ¿eh? Son buenos pegadores, ¿eh? La pegan desde lejos y muy bien, ¿eh? Está crecida Serbia. El control ahora moviendo, lo hacía de primeras. Era Borojevic, ahora intentaba disparar, era muy lejos. Vemos de nuevo la acción repetida como Borojevic espera y tal y como venía. Peric se la prepara. Pero no se lo piensa Peric, ¿eh? No. A la mínima que tiene, desenfunda. Como los western de las películas antiguas. Balón para Cirilo, este cambio para Maeski. En mitad de pista había dibujado la paralela. Cirilo no lo vio, balón que le queda finalmente no para Rusia. Continúa, se prepara para el disparo que viene al segundo palo. Qué rápida, solo Brakovic en ese balón al segundo palo donde estaba Pelé. Recordando el pase de Kika Torra, ¿no? Ya segundo palo. En este caso ha sido un movimiento, pero muy bueno. Sayametov, qué rápido Brakovic, no me extraña que le tenga en pista a Kovacevic. 43 años que le contemplan al guardameta serbio. Es Maeski quien juega. Qué bonito se ha puesto ese segundo partido también del grupo B. Cirilo había visto en el lado contrario, pero no pudo llegar a ese balón a Maeski. Balón que lo saca jugando Pavicevic. Falta ahora clarísima. Sí, clarísimo. De Sayametov, que se queje al colegiado. Joder, barre totalmente allá. Y encima le da a Borojevic. Se lo lleva por delante. Juega ya Svetanovic. Trata de salir Rusia, ha evitado. Además, ahora que se pierde bien Marko Peric. Continúa Peric, balón cambiado de nuevo para Borojevic, que estaba dibujando ahora en la diagonal Marko Peric la paralela, pero al final el balón que le queda de nuevo para Svetanovic, este para Marko Peric, mueve de nuevo para Borojevic, balón cambiado. Balón para Rakic. Finalmente el capitán, no Rakic. Y luego Svetanovic, había visto muy bien la entrada en el segundo palo, pero lo ha evitado sin embargo ahora Rusia. Balón que se lo lleva de nuevo Svetanovic. Qué balón le acaba de robar ahora Sayametov. El control absoluto de Serbia. Qué buena la acción de primeras. Balón para de nuevo Borojevic. Se entretuvo demasiado. Robó Sayametov. Pero vamos, control absoluto en este segundo tiempo de Serbia. Y los rusos, vamos, un poco desconocidos para mí, ¿eh? Esta forma de jugar de ellos y de encarar el partido. Está haciendo un gran partido Serbia, ¿eh? Sí, eso también, pero vamos. Bueno, para la selección española es lo mejor que puede pasar, ¿no? Pero... Juega ya Kamariev. Acaba de entrar en pista. El balón para Pelé. Protege Pelé. Tiene que jugar de nuevo atrás. Le va a caer directamente a Svetanovic. A Stepanov, perdón. Al guardameta ruso. Balón de nuevo para Pelé. La presión ahí de Rakic, que ha vuelto a entrar en pista. A ver, siguiendo al brasileño. Balón de nuevo para Pelé. El movimiento de Rusia tratando de encontrar un hueco para estar bien situada defensivamente Serbia. Es Kabayev buscando para Pelé y falta.
Fíjate todas las faltas que está viendo por los dos lados son de este estilo. Uno recibe de espaldas a la portería y es empujado o tocado por detrás por un defensor. Sí, pero si no me equivoco es la cuarta de la segunda parte, ¿eh? Sí, sí. 2 para cada equipo, 2 para Rusia, 2 para Serbia. Coloca la barrera. Preda Brakovic. Está preparado Kopsar. No deja para el lado contrario. El disparo es Cirilo. Se ha metido en la trayectoria. Soso iba con muchísima intención, ¿eh? No iba muy fuerte, No. pero iba buscando la colocación. Sí. Lo había adivinado la trayectoria Brakovic. Balón que lo pone en juego ya Rusia. 6:35 todavía por delante. Con este empate a 3. Más emoción imposible en este segundo encuentro del grupo B. Se ha metido bien ahora la trayectoria Soso, saliendo velocidad Serbia. Van 3 para 3 el disparo de Soso. Madre mía. Cómo ha soltado la pierna, vamos a ver ahora la velocidad. Qué rápida ha estado ahora el guardameta. Qué atento ha estado Brakovic. Ahora se quita el peligro encima Soso. Había demasiada presión. Vemos de nuevo la acción repetida del propio Soso. El golpeo. Ha ido pegado ese palo izquierdo, ¿eh? Rakic. Pues 6 minutos, empata a 3, ¿eh? Vamos al autor de 2 de los 3 goles de Serbia. El gesto de Cirilo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Cirilo! ¡Madre mía, qué golazo! El gesto con el sombrero y cómo luego la toca sutilmente ante la salida de Brakovic. Madre mía, qué golazo. El cuarto gol de Rusia, el tercero de Cirilo. Hay que quitarse el sombrero, ¿eh? Madre mía. ¡Qué golazo como deja ahí! A Pavicevic. Maravilla, ¿eh? ¡Qué golazo! Ahora bien Brakovic. El disparo. Buscaba el segundo palo. Sin embargo, no se lo esperaba yo creo de Cirilo, ¿eh? Sí. Bueno, eso es lo que tiene tener jugadores de esta calidad, ¿no? Es Serbia 3, Cirilo 4, ¿no? Más o menos. Prácticamente. Porque salvo el gol de Kamayev, el tercero, el resto han sido obras de Cirilo. Bueno, ya se puede ir a la ducha, ¿no? Como antes Dani. Ya ha metido el pedazo de gol este que ha metido, ya te puedes ir a ducharte para el hotel. Madre mía. Qué golazo impresionante. El gol de Cirilo. Momento que aprovechan para cambiarle. Con toda la razón del mundo, claro. Como para no hacerlo. Speric ahora le venía para tapar muy bien, evitando el disparo Sayametov. Creo que ahora va a defender con uñas y dientes y con todo. Ahí Rusia esta ventaja. Fíjate, le está dando aire a Cirilo. Ahí en la parte inferior derecha lo ven. Yo creo que le están alabando, ¿no? También. Viendo el gesto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Le están alabando porque se lo merece. ¿Qué partido está haciendo? Bueno, ahí va a haber una buena lucha cuando juegue España contra Rusia, ¿no? Ahí Quique, Echeverri, Torras contra Cirilo, ¿no? Va a estar bonito. De nuevo Peric, intentaba llegar Soso, pero se ha adelantado bien ahora Sayametov. En defensa 4:54 todavía por delante. Si marca Serbia y empatan, resultado ya digo que le vendría muy bien a España. Se entendieron ahora Peric y Soso. El balón para Svetanovic, lo cambia para Rakic, coja el error de Rakic. Va a llegar ahí, bueno, gesto ahora de Peric. Qué calidad, ¿eh? Qué calidad. Hay que tener también mucha sangre fría para hacer esto, ¿eh? Sí. Porque te quedabas como último hombre de perderla. Se quedaba solito el ruso. El balón de nuevo para Peric, tratando de encarar. A Sayametov, lo deja sin embargo para Rakic. Este sobre Svetanovic. Balón cambiado de nuevo para Peric. Ahí viene a presionar Sayametov. Era muy buena la idea ahora sobre Svetanovic, pero lo ha adivinado sin embargo Rusia. Ahora el error de Brakovic, la falta clarísima. Madre mía. Está la cosa un poco violenta, ¿eh? Bueno, lógicamente ya se juega muchísimo. Y mira ahora cómo viene el otro. La falta de Rakic. Se había llevado aquí a 2 jugadores ya, ¿eh? Si llega a entrar esa pelota se queda solo. 4:20 todavía por delante. Balón que le va a poner en juego Maeski. Lo pone ya jugando Rusia.
tratando de contener el juego. Ha perdido ahora Rusia. Buena la presión por parte de Serbia, forzando el error de la selección rusa. Momento que hay tiempo muerto. A ver, los subtítulos. Bueno, vamos a ir a ver lo que... las indicaciones de Aka Kovačević. Esto es lo de siempre. Venid para acá, chavales. Sačekajte malo, sačekajte kad se postavite, razumiješ, držite loptu, pa onda napravi ništa, razumiješ, ajde, nemoj da mu ideš sa one strane tamo. Claro, está claro, ¿no? Samo da ga stignem i na drugu. Ajmo, molim vas, ide fair kako krene. Ako to dode, već iću ja, pa, 2 puta i jako šutiram na drugu ili šutiram na Pam, drugu. pam, ya lo has visto. Idite na 200 kg. Balones a Yo vez, creo pam, que pam. vamos, estoy adivinando por gestos, evidentemente, porque debo reconocer que mi serbio es limitado. Pero yo creo que lo que ha pretendido decir Ratchik, que ha sido que precisamente el que ha llevado la iniciativa en el tiempo muerto, es que fintando el disparo se puede superar a Rusia, ¿no? Pam, pam, ya lo ha dicho. Y vino. Bueno, va a ser Sosa que lo ponga en juego. Gana Rusia por la mínima 4-3. Segundo partido del grupo B. Stepanov tiene cara de buena persona, ¿verdad? 4-15. El balón atrás de Ratchik. El balón para Brakovic. Este para Marco Peric. Ahora ya yo creo que va a jugar con todo lo mejor. Que buena la acción sobre Peric. Trata Marcel de Peric. La salida de Stepanov. Wow. Qué mal ha sacado Stepanov. Qué mal ha sacado Stepanov. Qué bien lo ha hecho este hombre. Está quejándose. Yo creo que le ha podido tocar con la mano el jugador ruso luego en el rechace. Vamos a ver de nuevo la acción repetida. ¿Cómo Ahí. lo había tocado? Ahí es donde dice que ha sacado el brazo Maeski, ¿eh? Es posible, pero no se ve, no se aprecia. Estaba quejándose Marco Peric. Ahora el paro directo de Peric Madre mía. al travesaño. Uf, cómo la pega Hay que esta tener gente. muchísima calidad para intentar hacer eso, ¿eh? Sí. Y si entra es gol, ¿eh? Hay que decirlo. Por si alguien no sabe la regla. Ahora bueno el movimiento de Rusia. Va a llegar balón al segundo palo. El gol. El gol, qué movimiento de primeras, cómo se la ha dejado Fokin para el remate de Sayametov. El gol de Rusia, ahora sí liquida el partido de la selección rusa. Sí. Bueno, este es típico juego, salida de presión, rapidez. Y ya sabe que su compañero está al segundo palo. Es que no lo ha tenido ni que mirar, lo sabe. Fíjate el balón de Fokin Perfecto, ¿eh? y Sayametov, que marca el quinto para Rusia. El que ahora sí liquida el partido prácticamente. 3:40 todavía le queda tiempo a Serbia, pero Oh, el tiempo queda, pero bueno. lo tiene harto difícil. Ahí está el capitán Pavicevic tratando de marcharse, pero lo había tapado bien Marisev. Saque de esquina, pues fíjate, de haber podido empatar el partido en la acción anterior Peric, Sí, a la siguiente sentencia a Rusia, ¿eh? sí. A ver ahora si lo de siempre. No se atreven con el portero jugador. 3:25 todavía por delante. De acabar el partido por la diferencia de goles, va a acabar España como primera después de esta primera jornada. Con esos 6 goles a favor, 2 en contra. Segunda Rusia. Tercera quedará Serbia. Y cuarta de grupo Ucrania. Ahora el balón al segundo palo. Muy generoso ahí en la acción buscando de nuevo a Sayametov. En el segundo palo de nuevo Fokin, que bien se ha marchado, cómo lo ha dejado. Y el balón servido de Marisev a Sayametov, ha acabado sacando Serbia. Muy bien el Capi ahí defendiendo, ¿eh? Pavicevic, que ha sido quien le ha evitado. Porque ahí en esas jugadas, aparte de llegar encima, hay veces que llegas, haces el esfuerzo y lo metes en tu portería. El disparo de Ratchik, ha tapado Sayametov, ojo al error ahora, va a encarar el sol a Brakovic. El balón que se le ha ido a Sayametov. Totalmente solo ante el portero, había tapado bien Brakovic, pero ha podido marcar el sexto Rusia. Perdió ahora el capitán, trata de llegar Marco Peric, protegiendo Peric, se marcha Peric, puede buscar el disparo Peric, qué balón atrás, ha sacado bajo palos. Qué error ahí, le faltó convencimiento a Borojevic. Madre mía. Si estaba totalmente solo, tenía tiempo para parar la pelota y haber buscado el disparo. Qué balón le ha puesto Peric. Medio gol, ¿eh? Madre mía, qué bien. Qué balón ha sacado Maeski, ¿eh? No lo hago con mucha convicción. Disparo y a punto ha estado de llegar ahora Rakic en el segundo palo, el disparo de Borojevic.
2:28 todavía. Si llega a marcar Serbia, está metida de nuevo en el partido, ¿eh? Sí. Ahora tiempo que ha solicitado Ivanov. Perfecto este tiempo, ¿eh? Sí, para parar el ímpetu de Serbia, ¿eh? Только владей, контроль мяча и низко не садится. Держание мяча, в середину кто-то открывается. Сирила, в середину и обыграться короткими стенками, как забивали гол. Вот это все делать. 3-1. Да, двигаться. Yo creo que, vamos, tampoco tengo un amplio conocimiento del ruso, pero yo creo que lo que está diciendo Ivanov es que ahora lo que tienen que hacer es controlar la bola y evitar cuanto más cualquier pérdida de balón, porque solo en el control del balón se te van a ir los... se te va a ir el tiempo, ¿no? Sí. No, clarísimamente, de hecho. Y luego ya, si hay que decidir, uno busca a Cirilo. Esto es lo que te iba a decir. Habla mucho de Cirilo, ¿eh? Si uno tiene que decidir, ya saben a quién hay que buscar. Lo ha dejado patente Cirilo con sus goles, con lo cual lo tiene también muy claro Ivanov lo que tiene que hacer. Balón que lo va a poner en juego Rusia. Va a ser Stepanov, el guardameta, balón en largo buscando para Cirilo. Bueno, el control de Cirilo, se da en la media vuelta al brasileño buscando para Kovsar. Este retraso, sin embargo, yo creo que va a mover la pelota Rusia, como bien ha dicho su técnico en el tiempo muerto. La falta ahora sobre Cirilo. La cuarta de Serbia, cometida por Račić. Balón para Pelé. La presión ahí de Borojevic. Cirilo protege, juega atrás de nuevo para el control de Kamayev. Con este para Pelé, no tiene ninguna prisa ahora Rusia a mover y mover la pelota hasta que se aburran. De nuevo Pelé, mueve el movimiento de Cirilo. Qué bien balón para Cirilo, qué rápido ha estado ahora Borojevic. La salida desde atrás, el balón para Rakic. Buscaba, yo creo que más el centro que no otra cosa, pero tapó bien Rusia. Borojevic, el balón para Marko Peric. Buscaba la entrada en el segundo palo de Rakic, recoge sin embargo el balón Pelé saliendo desde atrás Rusia. Qué rápido ahora entrando con todo Pavicevic, el capitán. 1:35 por delante. Bueno, tampoco es mal resultado. Hombre, es una derrota, ¿no? Pero yo creo que Serbia también es consciente de que este resultado, como tú hablabas también en la situación de Ucrania, porque bueno, tienen que jugar contra Ucrania, tienen que jugar contra Rusia en este caso, y tienen que jugar también contra España. Pero bueno, no, es la primera jornada y queda todavía mucho por delante, ¿no? Bien, han hecho además muy buen papel y bueno, realmente nos van a generar algún problemilla más de lo esperado, yo creo, pero bueno. Está Račić. Viendo a todos los candidatos, yo creo que España es la firme candidata a ganar este título otra vez. De nuevo Račić, que estamos dentro del último minuto, había protegido bien en el disparo, entrando ahora absolutamente con todo Kamayev. La entrada de Cirilo, se quejaba de que podía haber falta para Pavicevic. Al final saque de banda para Serbia. 46-42. 46 segundos dentro del último minuto. Ahora que le pone Pavicevic, se lo hace para Svetanovic, balón cambiado de nuevo para Peric, se puede perfilar para el disparo. Peric se ha marchado por esa banda, viene para taparla y con todo ahora. Lanzándose Kovsar. Balón de nuevo que pone en juego Serbia, la ha puesto rápido, había adivinado la intención Pelé, de nuevo para Peric, encarando a Kovsar, lo deja atrás para Pavicevic, este para Račić, de nuevo para el capitán Pavicevic, le va a caer a Svetanovic, continúa Svetanovic, a punto de robar a la Rusia, bajo la salida, tiene el lado contrario a Cirilo, ha visto ya Cirilo, balón dividido, va a llegar Svetanovic, lo deja rápido para Pavicevic, ha tocado en el capitán el último, sacará de banda Rusia. Sacará de banda Rusia. ...10 segundos ya por delante. Última acción de Rusia, Kamayev. El balón para Pelé, tiene en el palo contrario a Cirilo. Va a controlar para que se cumpla el tiempo. Se va a acabar. Se acabó el partido. La victoria de Rusia, sufriendo muchísimo Julio ante Serbia, que ha hecho un excelente papel ante la selección rusa, si no llega a ser por este hombre que ha estado demoledor. Sí, han tenido que correr y lo que tú bien dices, ¿no? Dependencia de Cirilo total y absoluta, así que sabemos el camino, ¿no? A seguir cuando fuimos contra ellos, a secar a Cirilo en lo posible y hombre, también
tienen algo más que Cirilo, ¿no? Tienen jugadas rápidas, segundo palo y tener cuidado con las paredes. Ahí viene el resultado, Serbia 3, Rusia 5, tiró Madrid esa portería, pese a todo, fíjese el dato. 34 disparos de Serbia por 24 de Rusia. Pérdidas de balón muy parejo, también las intercepciones estuvo muy pareja. Es que el partido ha estado muy parejo, yo creo que ha desequilibrado dos acciones rápidas de Rusia y luego, evidentemente, tener a Cirilo. Sí, sí, eso ha sido fundamental. Aquí sale aquí viene nuestra prima a dar nuestra compañera. La verdad es que es todo un detalle que aparezca al final de cada partido. Ahí está, buscando a Cirilo. Tampoco tenía que... Es bien maja. Sí, sí. Lo de dar 2 besos ahí ya alguien así sudado es un poco desagradable. Hay que conocerla antes de que nos vayamos, ¿eh? Haremos todo lo posible. Ver el protagonista del partido, el MVP. A Cirilo, al brasileño, marcado 3 de los goles de Rusia. Victoria, por tanto, de Rusia. 5 goles a 3. Recuerden, ha acabado ese segundo grupo, la primera jornada. Victoria de España por 6-2 ante Ucrania. Victoria también ahora de la selección rusa, ante Serbia. Mañana volveremos desde las 4:30 de la tarde con Italia-Rumanía, también con el Portugal-República Checa desde las 6:30 con Telecinco Sport. Nos despedimos desde Oporto. Julio, hasta mañana. A ustedes recuerden, mañana segunda jornada del Grupo A con esos dos compromisos. No pierdan la sintonía del fútbol sala aquí en Telecinco Sport. Gracias y muy buenas tardes.